el ángel a la Virgen María en su saludo. Asimismo yo te digo, alégrate. Bienvenido a este dulce encuentro con María. Comenzamos. Caminemos con María, rumbo al altar de Dios. Ella conoce bien el camino que nos llevará. Caminemos con María, rumbo al altar de Dios. Ella conoce bien el camino que nos llevará a Jesús. ¿Qué tal? Bendecida tarde, querida familia en Cristo. Bienvenidos a este dulce encuentro con María. Hoy sábado 19 de junio, caminando ya en este mes dedicado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús y también a un día antes, si Dios nos lo permite, de celebrar también el Día del Padre en México. Entonces, pues bueno, felicidades a todos los papás, también a nuestra relación con nuestro Padre Dios, a nuestros papás, a aquellos hombres que tengan, que sean padres, pues muchas felicidades. Hoy estamos muy gustosas, contentas, iniciando este programa con un tema muy, muy importante en el sentido que el Espíritu Santo, fuente de luz, nos ha encaminado y guiado para que se pudiera dar a través de algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho favor de llegar respecto al derecho canónico. Entonces hoy te invitamos a que te quedes, que compartamos y que el Padre nos va a clarificar. Ahorita Alma nos va a hacer favor de presentarnos al sacerdote que nos acompaña, porque él nos va a clarificar. Cualquier sacerdote podría hacerlo, pues bueno, él nos va a decir, ¿no? Mi nombre es Jazz Martínez y te invito a que te quedes y nos acompañes a través de Nueva Alianza Radio y de la fanpage Dulce Encuentro con María. Hola Alma, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por continuar y por seguirnos a través de estas páginas que ya mencionó Jazmín, por supuesto. Síguenos y bueno, tenemos, como ya vieron, un invitado muy especial y también podemos decirlo porque en un área muy especial, muy especial, de la cual nos va a hablar hoy. ¿Y por qué quisimos tomar a lo mejor este tema de hoy? Ustedes ya pudieron ver a lo mejor por ahí en el flyer o en el videito que subimos, que se va a hablar de derecho canónico. Y a veces, bueno, ese derecho canónico ya nos platicará el padre Juanjo, que ahorita lo voy a presentar. Bueno, a veces lo relacionamos con un solo tema, que él no lo explicará, pero hay mucho más. Él, en su experiencia, en la especialidad que tiene en esta área, en que lo ejerce, bueno, ahora, si lo ejerce aquí en San Luis Potosí, etcétera, él, bueno, ya nos estará platicando. Si tú tienes una pregunta al respecto, si tienes una duda, si tienes algo que compartirnos o preguntarle al padre, bueno, pues está aquí con nosotros el presbítero Juan José Díaz Castillo. Muchas gracias por acompañarnos, padre. Gracias por este tiempo que nos donas, porque sabemos cómo andas. Ajá. Para poder estar aquí. Y bueno, hay que decirles que, bueno, además del nombre del sacerdote, pues que bueno, el padre Juan José Díaz Castillo, discípulo de Jesús, tiene la licenciatura en Derecho Canónico. Entonces también él nos va a decir ahorita cuánto tiempo tiene como sacerdote, si cualquier sacerdote, hablando, ¿no? Así como para introducir un poquito, porque él puede hablarnos más específicamente de este tema. Padre, presénteme, díganos algo de su vida, así como que queremos conocerlo más de cerquita. Así cualquier sacerdote, sí, este es de San Luis, no es de San Luis, tiene mucho aquí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy originario de Yucatán. Entré a la comunidad Discípulos de Jesús hace 18 años ya, hace 18 años que ingresé a la hermandad. De sacerdote no tengo mucho, ¿verdad? Voy a cumplir apenas 3 años de ordenado sacerdote. Y bueno, hice la licenciatura en Derecho Canónico, ¿verdad? De parte de la hermandad, que lo estudié en la Universidad Pontificia de México. Entonces, ahí precisamente, ¿verdad? Ahí lo estudié. Entonces es de Yucatán, en San Luis ha estado viviendo desde su sacerdocio, tiene mucho. No. Bueno, yo la formación inicial la hice aquí. ¿Sí? Después fui enviado 2 años al monasterio de Villaldama, Nuevo León, ahí donde estaba el padre Pablo. Viví ahí 2 años. Luego regresé
bueno, más bien me regresaron. Sí. Me regresaron a San Luis Potosí 3 años que estuve sirviendo en la economía general. Y después me mandaron a la diócesis de Texcoco, donde estudié la teología. Y ahí me ordenaron diácono y me ordenaron presbítero, ¿verdad? Por Monseñor Juan Manuel Mancilla, que es de San Luis Potosí, es obispo de Texcoco. Y terminando de estudiar la teología, me mandaron a la Universidad Pontificia de México a estudiar la licenciatura en Derecho Canónico, ¿verdad? Que es de 3 años. Es una licenciatura canónica, o sea, no es una licenciatura civil, es una licenciatura canónica. ¿Qué quiere decir esto? Que el título es exclusivamente otorgado por la Iglesia Católica nada más, o sea, únicamente, ¿verdad? ¿Esto va dirigido solamente a, o sea, solamente lo puede otorgar a un sacerdote? No, un laico puede estudiar la licenciatura en Derecho Canónico, nada más que, digamos, nosotros como sacerdotes pues ya llevamos 3 años de filosofía, luego llevamos 4 años de teología, entonces ahí están las bases para que podamos accesar a una licenciatura canónica. Digamos, un laico necesita primero tener los fundamentos filosóficos y teológicos para iniciar. Entonces sí se puede hacer, nada más que nosotros lo hacemos en 3 años, ya por los fundamentos que tenemos, pero ya alguien que no lo tiene, por ejemplo un laico, tendría que hacer 5 años, ¿verdad? 2 años de síntesis filosófica y teológica y luego los 3 años de la licenciatura. Como una carrera. Como una carrera. Como Sí. una carrera. Entonces, pues estamos engalardonadas con un sacerdote muy instruido, recientemente también sacerdote, pero entonces vamos a aprovechar al máximo. Los invitamos a que desde ya, si tienes alguna duda, alguna inquietud o en algún momento de tu vida la tuviste, pues ahí es la oportunidad de aprovechar al sacerdote. Agradecemos a quienes están Sí, conectando claro que sí. ya. Mira, yo veo aquí Eva Mora, Tere Torres, está Alfonso Lebro, dice buenas tardes hermanita, saludos al padre, Comunidad Nueva Alianza, Ama Matamoros, Saludos. Alberto Salvador, Estel Hernández, Fernando Vela, nuestro coordinador de Comunidad Nueva Alianza, y Alejandra Patricia Martínez Gallo, también un saludo, Pati. Ofelia Sánchez Hernández, es que sí, son los que estamos viendo por aquí. Un saludo allá a Alberto, que es de ahí de la parroquia de Chimalhuacán. Un saludo hasta Ok, Alberto Salvador es él, Alberto ¿ese Salvador, está? sí. Ok, porque está mandando saludos también, y Jorge Patricio también. Saludos, Pato. Saludos, ahí está. Entonces aprovechemos al padre, pero por lo pronto nosotros tenemos ya algunas inquietudes, padre. Empezaríamos con la pregunta número 1, que no sé si parte de lo que ya nos compartió podría aclarar. ¿Qué es el derecho canónico? O, ¿sí? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es? Bueno, recordemos que la Iglesia Católica es una sociedad, ¿verdad? Es una sociedad y toda sociedad está regulada por leyes. Una sociedad no puede existir si no hay leyes, ¿verdad? Que rijan, ¿verdad? Las relaciones sociales, que es lo que hay en una sociedad, o sea, de tal manera que se salvaguarde la justicia, la equidad en las sociedades. Bueno, la Iglesia también es una sociedad donde las relaciones entre los fieles, y cuando digo fieles pues me refiero a todos los bautizados, ¿verdad? A todos los bautizados, o sea, que regule las relaciones de los fieles. Entonces el derecho canónico en ese sentido es el conjunto de leyes o de normas que rigen a la Iglesia, rigen las relaciones entre los fieles de la Iglesia, ¿verdad? Ocupen el lugar que ocupen, ¿verdad? Tengan el grado sacramental que tengan, entonces rige esas relaciones, ¿verdad? Entonces básicamente podríamos decir que pues el derecho canónico es eso, son las normas jurídicas. Algunas normas son de origen divino, ¿verdad? Que la Iglesia no puede cambiar, ¿sí? Algunas otras normas son de origen eclesiástico, ¿verdad? Que se modifican con el tiempo de acuerdo a la realidad, y otras se dice, bueno, pues son normas de derecho positivo, digamos que no son propias de la Iglesia, pero la Iglesia las toma. Por ejemplo, el derecho natural, la Iglesia las toma, ¿verdad? Y las canoniza, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a la vida. Claro. ¿Sí? El derecho a la vida pues es un derecho natural,
¿sí? No es propio de la iglesia, pero la iglesia canoniza esa norma natural, ¿verdad? Y la eleva al grado de canónica. Entonces, tiene por objetivo la equidad, la justicia. La equidad, la Y justicia. Cuando dice pues sí, la familia eclesial, el grupo, estamos hablando de todos los bautizados, entre ellos la justicia y la equidad, no solo para nosotros los laicos, sino también para los sacerdotes, religiosas, para cualquier bautizado. Entonces, Sí. No solamente los bautizados, sino las mismas instituciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Es diócesis es importante. una institución, sí, ¿verdad? La diócesis es una institución. Una parroquia es una institución, ¿verdad? Ahora en el caso de la Comunidad Nueva Alianza, es una institución. ¿Verdad? Son instituciones. Entonces, rige las relaciones entre los fieles y rige las relaciones entre las instituciones de la Iglesia Católica. muy importante, hermano. Sí, rige. Pero bueno, nosotros, ahora que nos has explicado más o menos lo del derecho canónico, sabemos, porque casi siempre cuando escuchamos esa palabra, rápido la asociamos con la anulación, que sí queremos que nos compartas ahorita un momentito más, la anulación matrimonial. Pero sí sería bueno que conociéramos, de manera así como general nada más, como en cuántas ramas o cuáles son las líneas que abarca el derecho canónico, ¿verdad? Ajá. Porque, a lo mejor como fieles nosotros lo que hacemos es siempre ubicarlo en unas áreas nada más que son las que normalmente En una manejamos manera más. ordinaria, a Ajá. lo mejor escuchamos Escuchamos sabemos. o las necesitamos, pero a lo mejor tú dinos más o menos cuáles son las áreas que se pueden ver en el derecho canónico para en alguna ocasión que se ofrezca. Sí, cuando me hacen esa pregunta yo les digo que el derecho canónico abarca toda la iglesia, ¿verdad? Porque, bueno, aquí traigo, ¿verdad? Este es el código, pero Ajá. es eso nada más, es el código, es un conjunto de leyes, ¿verdad? Que están ahí plasmadas, pero que no es lo único, o sea, hay otras normas que el Papa ha emitido, las normas que emiten los obispos también para sus propias diócesis, o sea, todo eso ese conjunto de normas es el derecho canónico. Ahora no se agota exclusivamente en este libro. Hay muchas otras normas, leyes que adhiriéndose a esto, ¿verdad? Que digamos que esta es como la Que se columna integran, vertebral. sí. Pero no me gusta decir que es como la Constitución, porque no es como la Constitución, ¿verdad? Para la iglesia, pues la Constitución es el Evangelio, ¿sí? Entonces, pero sí, este es el conjunto de normas base, por así decirlo, de donde, bueno, emanan las demás, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que dicen los cánones, bueno, pues, digamos, las demás normas se emiten, ¿verdad? Sin tratar de romper esto, a menos que sean normas especiales, ¿verdad? De que, bueno, el Papa en sus facultades, pues, puede hacer uso de ellas, ¿verdad? Bueno, pero existe, por ejemplo, el derecho canónico constitucional. ¿Cuál es este? Pues bueno, es el que nos habla de cómo está constituida la iglesia, ¿verdad? Desde la autoridad suprema de la iglesia, ¿verdad? Que sabemos que es el Papa y el Concilio Ecuménico, ¿verdad? Desde el sínodo de obispos, los obispos, cómo se constituyen, el colegio episcopal, ¿verdad? Y los demás fieles. Entonces, digamos, ese es el derecho constitucional que nos habla de esa gradación, ¿verdad? No de oficio, sino del ser sacramental, ¿verdad? Del ser sacramental en la iglesia. Está el derecho litúrgico, ¿verdad? Que también, derecho canónico litúrgico, que rige toda la vida litúrgica de la iglesia, ¿verdad? O sea, digamos, los libros litúrgicos, pero los libros litúrgicos tienen que adaptarse a las normas muy generales que sobre eso pues da el derecho canónico. O sea, el derecho canónico no va a hablar, por ejemplo, de cuándo debas hacer una inclinación al altar, ¿verdad? Pero sí señala, por ejemplo, qué palabras debe pronunciar el sacerdote para que se realice la consagración de manera válida, ¿verdad? O qué se debe usar, ¿verdad? O sea, qué tipo de pan ácimo debe usarse o qué tipo de vino debe usarse. Entonces, esas cosas sí las va rigiendo el derecho, ¿verdad? O qué facultades litúrgicas tiene un obispo y qué facultades litúrgicas tiene el Papa, qué facultades litúrgicas tiene un sacerdote, qué facultades litúrgicas tiene un diácono, qué facultades litúrgicas tiene un fiel bautizado, nada más un fiel laico, ¿verdad? O sea, eso es lo que va normal, o sea, no digamos aspectos prácticos de la liturgia, pero sí los muy esenciales. Hay un derecho penal en la iglesia,
¿verdad? Ajá, También ujú. hay un derecho penal en la iglesia, que como su nombre lo dice, bueno, pues es para aplicar penas, ¿verdad? Está el derecho procesal, que nos dice cómo deben llevarse los procesos, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Pues la iglesia tiene tribunales, a veces la gente se sorprende, ¿verdad? De eso. Sí. Digo, pues que la iglesia tiene tribunales, Ajá. ¿verdad? Entonces a veces la gente no lo conoce, no lo sabe y se sorprenden, pero la iglesia tiene sus propios tribunales, ¿verdad? Padres, ¿cómo son? ¿Es un grupo de personas? Es un singular? grupo, sí, Ujú. es un grupo de sacerdotes y laicos que tienen la especialidad en derecho canónico, Sí, ahí sí, ¿verdad? ajá. O sea, se requiere que tengan esa especialidad para que puedan trabajar en los tribunales de la iglesia, y estos tribunales de la iglesia están supervisados por los tribunales que tiene el Papa en Roma, ¿verdad? Él se encarga de supervisar estos tribunales. Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, tenemos 2 tribunales, porque es arquidiócesis. Ujú. Tenemos el tribunal de primera instancia y el tribunal de segunda instancia, ¿verdad? Así como en el aspecto civil Ajá. también, ¿verdad? Entonces, hay 2 tribunales. Y bueno, digamos, pues está también el derecho oriental, derecho canónico oriental, porque este libro, ¿verdad? Es el derecho canónico, pero para la iglesia latina. Como bien Sí. saben, Sí. la Ujú. iglesia, pues está la iglesia latina y está la iglesia oriental católica. Entonces, la iglesia oriental católica también tiene su propio código, ¿verdad? Porque se rige de una manera distinta a nosotros, en el aspecto litúrgico sobre todo, y también en el aspecto de su organización, ¿verdad? Entonces, bueno, también tienen su propio derecho. Hay un derecho canónico administrativo también, ¿verdad? Que es el que más se usa en la iglesia, o sea, este derecho canónico administrativo. Sí son algunas, ¿verdad? El- De las ramas Claro. que componen. El administrativo nos menciona que es el que más se usa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que más se hace en las instituciones es nombrar a alguien. Entonces, Ajá. ¿quién lo nombra? La autoridad. Entonces, eso es derecho administrativo, Muy bien. ¿verdad? O sea, el hecho de emitir un decreto para que nombren a alguien, por ejemplo, un párroco. Ajá. El obispo tiene que emitir un decreto. Ajá. Eso es derecho administrativo, ¿verdad? Claro. Ajá, el párroco constituye, por ejemplo, en su parroquia, el Consejo de Asuntos Económicos. Y el párroco tiene que emitir un decreto sobre quiénes van a conformar. Eso es derecho administrativo. ¿Sí? El uso de los libros, las economías y todo en las iglesias, todo eso es derecho administrativo. Entonces es lo que más se usa. Claro. Bueno, ahí está la respuesta. Antes de continuar con las preguntas, quisiéramos agradecer a quienes están uniendo a Dulce Encuentro con María. Está Estela Hernández, Hilda Navarro, Doraelia, Rosalba Alvarado menciona saludos, santas hermanas y al licenciado padre Juan José. Gracias. Ajá. La Hilda, hermana ajá. Hilda dice, Ana. Hilda dice, saludos queridas hermanas, felicito al Padre por tantos logros, o sea, en su vida y por ser una gran bendición para la iglesia, bendiciones. Gracias. Doraelia dice, Dios les bendiga, un gran abrazo, qué gusto que nos compartan con el Padre y el tema importante. Sandra Parra, saludos padre Juanjo. Ajá. ¿Así Saludos, le dicen Sandra. de cariño? Sí, Sí. de la hermandad así me dicen. En confianzudas, padre Juanjo. No digo usted, yo. Sandra es una amiga del Estado de México. Sí, Ajá. saludos Sandra. Gerardo Martínez, Arturo Cuadros, Hilda Navarro menciona nuevamente. Felicidades hermanas por su invitado, el padre Ajá. Juan José, por sus Logros. logros. Ajá. Que es una gran bendición Ujú. para la iglesia. Sigan Bendiciones, orando por sigan mí. orando Ajá. por mí. Claro que sí. Pues bueno, ahí estamos abiertas a si tienes alguna inquietud. Padre, hemos hecho algunas preguntas muy básicas que es importante. Dentro del objetivo que pusimos, ¿no? Poder comprender. Y yo creo que antes de comprender es como que es muy necesario saber conocer, porque como miembro pues de la iglesia, a lo mejor algunos, otros no, desconocíamos esta licenciatura, qué puede regular, qué no, para quién va dirigida. Entonces ahorita ya nos habló sobre las ramas, que es el derecho canónico. ¿Hay algo más antes de Importante, sí. entrar a las preguntas ya en concreto que nos hicieron algunos queridos internautas aquí a Dulce Encuentro con María? Tenemos algunas preguntas, pero antes de esto, de entrar a sobre qué dice el derecho canónico sobre la comunión en la mano, ¿habría que saber algo más antes de entrar en esto, padre? Sobre Sobre el derecho canónico, sobre este tema que dijeron usted, es importante que sepan esto así de manera general. Bueno, es importante que sepan que este derecho está para salvaguardar
los derechos de los fieles, ¿verdad? Todos en la iglesia tienen derechos, todos, ¿verdad? Sin importar el grado sacramental que tengan, tienen derechos, Sí. ¿verdad? Tienen derechos, y tú puedes ejercerlos, ¿verdad? Tienes derechos y también tienes obligaciones, Claro. ¿verdad? Como bautizado. Y el derecho canónico, bueno, quiere salvaguardar eso, ¿verdad? O sea, que nadie abuse de ti, ¿verdad? En ese sentido, sea laico, sea un sacerdote, sea un obispo, incluso el mismo papa, ¿verdad? O sea, lo que busca es salvaguardar la persona del fiel, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Entonces, todos tienen derechos, ¿verdad? Por ejemplo, la comunión es un derecho. Nadie Claro. te puede negar el derecho, ni un sacerdote, ni tu párroco, ni el obispo. Nadie puede negarte el derecho a comulgar si ya recibiste la comunión por primera vez, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? El hecho de que estés en pecado mortal, a menos que el pecado sea público. Ok. A menos que tu pecado sea público, entonces ahí Ajá. sí, ¿verdad? El que te está dando la comunión, incluso aunque sea un ministro extraordinario de la comunión, te puede negar la comunión si tu pecado es público, ¿verdad? Si tu pecado es así muy público, todos saben, ¿verdad? Que tu vida es un escándalo y te acercas a comulgar, solamente así entonces para evitar el escándalo entre los demás fieles, entonces se te puede negar, ¿verdad? Pero de ahí nadie te puede negar Fíjate, la comunión. ajá, ahorita, bueno, sabemos que ahorita que nos mencionabas el derecho canónico es amplísimo, que quisiéramos poder hablar de todo, pero sí, ahorita ese es uno de los puntos, a lo mejor muy mencionados en esta época. Uno de ellos es lo que mencionamos, la anulación matrimonial, y la otra sobre la Ajá. comunión. Entonces sí quisiéramos a lo mejor entrar un poquito nada más, digo un poquito porque el tiempo luego no Sí. nos alcanza aquí. Ajá. Y que nos hiciera favor de ponernos un ejemplo así sencillo sobre un pecado público para quienes no pudieran Ahorita entenderlo. que entremos a lo de la comunión. Ah, ok, Ajá. sí. Y padre, Ajá. antes de esto hay una pregunta que igual ya a lo mejor ya la respondió con los que nos decía ahorita, ¿no? Que regula, hablando en cualquier situación, hablando no solo para sacerdotes. Dice Sandra Parra, el derecho canónico es igual para el clero diocesano y para las familias religiosas. Sí, o sea, el derecho canónico no hace distinción en ninguno. O sea, si hay una sección dedicada a los institutos de vida consagrada, ¿verdad? Sí hay una sección dedicada a la formación de los clérigos y de los clérigos diocesanos, ¿verdad? Pero, o sea, aunque el código tenga estas secciones, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, y muchas veces el mismo código en sus cánones va a remitir, ¿verdad? Hacia otros cánones que hablen, por ejemplo, por ejemplo, algunos de la vida religiosa remiten, ¿verdad? A algunos del clero diocesano, entonces se van complementando. Entonces, aunque tiene sus secciones, pero es el mismo, ¿verdad? Es Hay el una mismo. pregunta Antes más, sí, ¿no? antes de entrar a las preguntas que queremos, que ya dentro de lo que es el derecho canónico, dice Rosalba Alvarado, dice una pregunta, ¿se puede adquirir el libro del derecho canónico para laicos o nada más para los santos padres? Dice. No, tú lo puedes comprar, ¿verdad? Está comúnmente en las librerías. Ahorita no creo que estén porque el Papa ahora en Pentecostés modificó todo el libro sexto del código, ¿verdad? Modificó todo el libro sexto que habla sobre las sanciones en la iglesia, ante toda esta situación, ¿verdad? Que ha habido de los abusos de autoridad, así como los abusos sexuales. Entonces, todo ese libro sexto que habla sobre las sanciones, el Papa Francisco apenas decretó la modificación de todo el libro, ¿verdad? De todos los cánones, por uno nuevo. Entonces ahorita dudo mucho que se puedan conseguir, porque bueno, se estará esperando, ¿verdad? La Claro, nueva versión, ¿verdad? Ya con esa sección Claro. reformada, pero lo puedes, claro que sí, Rosalba, lo puedes comprar, ¿verdad? Claro que sí. Fíjate que esta pregunta, yo creo que ahorita la pasamos cuando estemos en el área de la comunión, una Ajá. que está haciendo esta Sandra Parra. Claro. Ahorita la vamos a compartir Sandra Parra, ahorita que estemos en el área de lo que nos Pues compartirá vamos, Juanjo. Ajá. derecho, ¿verdad? De El hecho- directo, ¿qué dice? El derecho canónico sobre la comunión en la mano. En la mano, ajá. Tema actual, bueno, siempre es actual, pero aún más ahorita por la necesidad de la pandemia, Sí. padre. Y también está otra pregunta, si yo
Bueno, mejor que nos responda para poder hacer la Sí. segunda pregunta. Sí, recibir la comunión es un derecho del Como nos fiel, decías, ¿verdad? claro. Del fiel bautizado que ya en edad de razón ha recibido ya la comunión por primera vez, ¿verdad? Entonces es un derecho que el fiel tiene, no se le puede negar. El código es muy escueto, ¿verdad? En este sentido, al hablar de la primera comunión, más bien habla de la obligación, ¿verdad? Que tiene el fiel. En ese sentido, el canon 920 nos dice, todo fiel después de la primera comunión está obligado, si lo pone, es una obligación, ¿verdad? Está obligado a comulgar por lo menos una vez al año. O sea, Ajá. una vez que ya recibiste la primera comunión, entonces esta es una obligación. Ajá. Estás obligado a comulgar al menos una vez al año, ¿verdad? Y la recomendación es que sea en Pascua. Se utiliza un término Hasta lo sabemos cantadito. y en Pascua Florida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el domingo de resurrección, ¿verdad? Ajá. Entonces, al menos es una obligación, ¿verdad? Que hay. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II sacó un documento hace ya, pues bueno, hace ya algunos años, ¿verdad? Que pues este documento se llama Redemption in Sacramentum. Bueno, no lo sacó directamente el Papa, lo sacó la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Bueno, que lo sacan ellos, pero con autorización del Papa, ¿verdad? Digo, no lo firma el Papa, pero es con su autorización. Y entonces es una instrucción. ¿Qué quiere decir esta instrucción? Que tiene el carácter de ley, ¿verdad? Tiene el carácter de ley. Y esta instrucción nos dice, cuando habla de la distribución de la Sagrada Comunión, está en internet, ¿verdad? Ustedes ahí pueden poner Redemption in Sacramentum y ahí te sale. Dice en su número 90, dice, los fieles comulgan de rodillas o de pie, según lo establezca la Conferencia de Obispos, con la confirmación de la sede apostólica. Cuando comulgan de pie, se recomienda hacer antes de recibir el sacramento la debida reverencia que deben establecer las mismas normas. En el 91 dice, en la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Okay. El 92 dice, aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibir en la mano el sacramento, en los lugares donde la Conferencia de Obispos lo haya permitido, con la confirmación de la sede apostólica se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, póngase especial cuidado en que el comulgante consume inmediatamente la hostia delante del ministro y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano. Eso es lo que nos dice este documento. Ahora yo creo que es importante partir de él. Claro. O sea, dice que primero no te pueden negar la comunión, ¿verdad? Si lo quieres recibir de rodillas o de pie, ¿verdad? No te lo pueden negar. Pero bueno, sí, dice la Conferencia de Obispos debe determinar. Luego dice, sobre recibirlo en la boca, también, ¿verdad? No se debe prohibir, ¿verdad? Pero dependiendo, o sea, el documento pone esta decisión en la Conferencia de Obispos. Ya desde cuando salió este documento, la Conferencia de Obispos de México determinó que los fieles debían recibir la comunión en la boca, ¿verdad? Aquí en México no está permitido darlo en la mano. La misma Conferencia de Obispos así lo determinó, ¿verdad? Sin embargo, a causa de la pandemia, los obispos no rectificaron, sino a causa de la pandemia, entonces pidieron que la comunión se diera en la mano, pero cuidando, ¿verdad? Cuidando esto, evitar que pueda existir profanación, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo
O también, ¿verdad? Que no hubiera como la demasiada catequesis, ¿verdad? Como por ejemplo ahora que te lo ponen en la mano, comulgas y ya como si nada, ¿verdad? Sin revisar, si no hay Sí, yo he visto partículas. que hay gente que le hace así, Ajá, sí, hay o- personas que le ¿verdad? hacen Entonces, así, dices, Entonces, digamos, sí está permitido, pero suscitó toda una serie de confrontaciones, como bien pudimos Sí. ver, ¿verdad? Entonces, aquí, bueno, esta controversia en sí no está zanjada del todo, ¿verdad? Porque lo que determinó la conferencia de obispos es que la comunión, perdón, lo que determinó la conferencia de obispos por la pandemia fue que cada obispo en su diócesis decidiera. ujú, sí. Eso fue lo que dijeron los obispos, ¿no? Pues que cada Ajá, obispo sí, sí, sí. decida en su Ujú. diócesis. Entonces, algunos obispos, ¿verdad? Sí fueron muy tajantes, decir, no, la comunión únicamente va a ser en la mano, Sí. ¿verdad? Y algunos obispos dijeron, bueno, quien quiera recibirlo en la boca, pues no se le niegue, pero sí tomando las medidas necesarias, para- ¿verdad? Ujú. Ahora bien, yo creo que aquí lo que entra es nuestra propia conciencia, ¿verdad? O sea, yo pienso que a veces podemos nosotros ser egoístas y ponemos lo que dice el Evangelio, a veces colamos el mosquito, ¿verdad? Entonces, pensar, ¿verdad? O sea, que es por cuidado, o sea, esta es una Ujú. situación extraordinaria, ¿sí? Entonces, fíjense, porque, por ejemplo, yo cuando doy la comunión hay quien me lo pide en la boca, bueno, yo no se los niego, ¿verdad? Yo se los doy en la boca, pero luego pasa otra persona, ¿verdad? Que me lo pide en la mano, entonces, yo ya le di a alguien en la boca y si está enfermo, pues ya me contaminó las manos, ¿verdad? Y cuando yo dé la comunión a los demás, si él estaba contagiado, pues ya contagié a los demás, ¿verdad? O sea, no por mí, sino porque él insistió que quería recibirlo en la Claro. boca. Entonces, más bien aquí yo pienso que es una situación de conciencia, ¿verdad? Y bueno, claro, cuidar, ¿verdad? Cuidar que no quede, que, o sea, más es el cuidado de la Ujú. sagrada forma, ¿verdad? Es lo que yo debo tener, cuidado, o sea, pues sí, todos somos pecadores, ¿verdad? Que no debemos tocar con nuestras manos impuras al Señor, ¿verdad? Pero bueno, eso es una cuestión de conciencia, eso sí lo dice el código, ¿verdad? Dice, Claro. quien tenga conciencia de encontrarse en pecado mortal, no se acerca a comulgar. Eso sí lo Ajá. dice el código, ¿verdad? Quien tenga conciencia de pecado mortal, no se acerca a comulgar. Y eso se sumaría a lo que comentó, ¿no? De alguien que también tenga un pecado público, pues bueno, obviamente ustedes Sí. tienen la facultad, incluyendo un Ujú. ministerio de Eucaristía. Padre, un ejemplo de un acto de profanación, De hablando ahorita que nos Ujú. decía, que pueda la comunión y cuidar que no suceda un acto de profanación. por ejemplo, digamos, alguien que, bueno, le voy a contar algo que me dijeron, ¿verdad? Por ejemplo, de una persona que recibía la comunión en la boca, y se la recibía en la boca, fíjense, Sí. ¿verdad? Ujú. Pero luego llegaba a su lugar, se sacaba la forma, lo metía en la bolsa, ¿verdad? Y ya luego llegaba a su casa y lo aventaba en la mesa, ¿verdad? O sea, Ese es un acto de pues profanación. está Ujú. profanado porque no, Sí. o sea, digamos, hay desprecio hacia la Claro. sagrada forma, o que se lo dé, ¿verdad? O que luego se lo da a un animal, Ah, sí. ¿verdad? O que luego También se lo da a un ahorita nos animal. mencionabas cuando decías que todos tenemos derecho a recibir la comunión, a menos de que el pecado sea público. Por Sí. ejemplo, ahí, un ejemplo de así que pudiera ser, que tú dijeras, Ajá. esto sí es público. Por ejemplo, digamos, alguien que vende droga, Ujú. ¿verdad? O sea, tú sabes que vende droga y se acerca a comulgar, ¿verdad? O sea, digamos, es algo público, Ok. eso va a causar, Ajá. va a causar escándalo en los Ujú. fieles, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí, ¿verdad? O casales Otro- que viven en unión libre, por ejemplo, Sí, alguna pareja. puede exacto. ser. Aunque- O un acto de infidelidad, Sí. a lo mejor. Ujú. O exacto, ¿verdad? O sea, que sepas que la Que persona tal es vez- infiel, ¿verdad? Que todo el pueblo sepa que este es Está, infiel, ajá. ¿verdad? Y se Ujú. acerca a comulgar. Ok. Entonces, Eso puede ser también dentro de la rama, bueno, no de la rama, de la vocación, hablando de religioso, religiosa. ¿cómo? Me refiero no nada más a los laicos por decir, a lo mejor, A un sacerdote, por decir que Ujú. fue, ya sé, así fácil. A un sacerdote que sea Me cuesta infiel es decirlo. lo que quiso decirlo. Le cuesta decirlo. Bueno, ahí cambia porque pues ahí el que está distribuyendo la comunión pues, Es es él, ¿verdad? pero hablando de una institución puede hacerlo, ¿verdad? También me refiero, usted como sacerdote dijera a lo mejor,
me tocó estar en tal lugar y de religiosos, religiosas y usé algo, puede ser. Bueno, cambia. Si tú lo sabes por confesión, No, no puedes hacer nada. porque O sea, es un si tú se te acercó a una monjita, ¿verdad? A confesarse y te Ajá. contó un pecado grave, ¿verdad? Y digamos, el sacerdote no la absolvió por Ujú. alguna situación, ¿verdad? Porque te pueden suspender también la absolución en el sacramento. Ah, sí. Entonces, pues le suspendes la absolución y aún así ella se acerca a comulgar, tú no puedes negárselo. Porque lo que te dijo fue en secreto con en secreto de confesión. Si tú se lo niegas, entonces vas a exhibirlo, Claro. vas a exhibir a la persona. En lo que Alma nos lee unos comentarios, está una pregunta más dentro de esto de la comunión. Si yo deseo, padre, hablando en San Luis Potosí, se dio la indicación con nuestro señor arzobispo, Jesús Carlos Cabrero, que podíamos recibir por la situación de la pandemia la comunión en la mano. Ujú. Pero por decir, padre, ya nos comentó que sí, pero si yo quisiera hacerlo, decir, no, yo quiero recibir el Señor en la boca, pues tengo ese derecho, aún Sí. y con que el padre, el sacerdote, bueno, el obispo nos haya dicho. Ajá. Es que bueno, aquí el decreto que emitió el señor obispo no es tajante, Ujú. ¿verdad? O sea, sino que dio la opción, ¿verdad? De quien quiera, Ujú. ¿verdad? Pero si hubiera sido tajante, ¿cómo es tajante? Que en su decreto hubiera dicho, la comunión distribúyese únicamente Ah, ok. en la Ujú. mano, Que diga literal, ¿verdad? literal, Ujú. únicamente en la mano. Entonces nada más en la mano. Hay que obedecer a. Sí, claro. entonces porque es una indicación pues ya Por nuestra autoridad. ya de la autoridad eclesiástica, entonces pues a veces ocurren este tipo de cosas, pero bueno, recordemos que la obediencia es el camino de perfección que eligió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aún a pesar de que pues a veces las cosas parecen difíciles, Claro. pero bueno. Mira, aquí Padre. está una, bueno, perdón, sí. Hay, nada más antes de continuar, cuando ustedes, bueno, los sacerdotes nos dan la comunión, brevemente sí, explíquenos con puntos y comas, ¿qué es lo que tenemos que cuidar cuando recibimos al Señor en la mano? Sé que se oye repetitivo, pero sigue sucediendo. ¿Qué es lo que no cuidamos? Pues no cuidamos que no queden partículas, porque recordemos que el Señor está presente en la partícula más mínima, ¿verdad? De la forma Ujú. consagrada. Ahí está completo el Señor, ¿verdad? Amén. En cualquier partícula. Entonces, cuando comulgamos, pues tenemos que cuidar que en nuestras manos no queden partículas. Nada. Si Nada. quedan partículas, pues hay que comérnosla, ¿verdad? Sí. Hay que comérnosla, así que Sí. chuparnos la mano. Sí, porque sí. ¿Verdad? Así literal, chuparse porque, la mano. exacto, Ujú. porque ese es el cuerpo del Señor. Claro. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? O sea, no bajar la mano, o sea, recibo la comunión, comulgo inmediatamente y reviso mi mano, ¿verdad? Reviso a ver si no hay partículas en mis manos, en mis dedos donde lo tomé, si no hay partículas, ¿verdad? Si no hay, bueno, pues ya no hay ningún problema, pero si hay, entonces tengo que ingerirlas, ¿verdad? Porque eso es el Señor. Sí, por lo menos digo, si me voy a ir a sentar, pues por lo menos llevar un ratito a la mano, si en lo que me siento y pueda Sí, revisar. exacto. Antes de Ajá. ponernos el cubrebocas, antes de Antes, todo. Sí, Ujú. sí, porque luego algunos comulgan y luego se ponen el cubrebocas ya con la misma mano, Y ¿verdad? el Señor, ya bueno. Y pues, Ujú. ya, ahora sí, ya, Pues sí, o sea, me refiero. sí, está ya, así, ya ¿no? cayeron las Sí, las partículas. partículas, así de. Sí. Como, sí, Sí, perdón por la literal. expresión. Sí, sí, sí. Pero sí. Dudas. Bueno, mira, dice Sandra Parras la pregunta que hizo hace ya un rato. Ahorita leo otra de ella. Una vez un sacerdote le dijo a una amiga que estaba excomulgada por situaciones varias, pero hasta donde yo sé, para la excomunión debe haber un proceso o un dictamen de un tribunal. ¿Es cierto o solo el sacerdote puede excomulgar al decirlo? Dice, fue por desobediencia de una ministro de la Eucaristía de no ir a visitar a un enfermo por pandemia. Bueno. Bueno, hay dos cosas, ¿verdad? A los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que es su nombre correcto, digamos, si se les prohibió visitar a los enfermos para llevarles la comunión, entonces hay que obedecer. Pero ¿qué se les prohibió a los ministros? Visitar a los enfermos ¿para qué? Para protegerlo. Para llevarles la comunión, Ujú. ¿verdad? No visitar a los enfermos. Ah, ok. Ujú. ¿Verdad? O sea, eso claro, o sea, si tú
quieres ir a visitar porque el enfermo tiene necesidad, pues ve y visítalo, eso no es un delito. Ujú. ¿Sí? ¿Qué fue lo que prohibió el párroco? Llevarles la comunión. Eso es lo que prohibió. Entonces, eso es lo que el ministro tiene que obedecer, ¿verdad? O sea, porque la comunión está ligada al párroco en el sentido de que Sí. él, ¿verdad? Es Responsable. es el responsable. Pero no puede negarte que vayas a visitar a un enfermo. Eso es de derecho divino. Aquí hablando, ¿verdad? De qué es de de derecho derecho, divino. ajá. Un acto de Eso es de Ajá. derecho divino, ¿verdad? Es de derecho divino, o sea, fue instituido por el mismo Señor. Pero claro, no, digamos, ese tipo de desobediencia, pues no es al grado de estar excomulgada, ¿verdad? O sea, la excomunión es lo que menos hay en la iglesia, o sea, la excomunión está reservada a ciertos casos nada más, ¿verdad? Por ejemplo, esto de la Sagrada Forma, ¿verdad? El profanar la Sagrada Forma, eso sí es excomunión. ¿Sí? Sí. Eso sí es excomunión. Ujú. Pero claro, ¿cómo se dan las excomuniones? Ya sea por los casos señalados expresamente por el código o los señalados por las leyes especiales de la iglesia o por los procesos. Pero ciertamente un párroco no tiene la capacidad jurídica de excomulgar a nadie. O sea, si un sacerdote, un párroco te dice, hasta el mismo obispo que no diga, estás excomulgado, o sea, no puede. Están los tribunales que mencionó. Exactamente, Ujú. para eso están los tribunales, para determinarlo, ¿verdad? Si el obispo te lo dice, tiene que ser con un documento, ¿verdad? Con un documento, Claro. y ya habiendo llevado el debido proceso, ¿verdad? Pero diga, tu párroco no puede excomulgarte, no tiene esa capacidad, ¿verdad? Hay delitos en la iglesia que sí conllevan la excomunión, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto, profanar las sagradas especies, ¿verdad? Eucarísticas, y digamos, por ejemplo el aborto, ¿verdad? Pues a lo mejor el sacerdote no lo sabe, ¿verdad? Que tú procuraste el aborto y no sabe que estás excomulgado, excomulgada, hasta que tú lo confiesas, ¿verdad? Entonces, cuando tú confiesas ese pecado, que además de pecado es un delito en la iglesia, entonces, bueno, el sacerdote te absuelve y te levanta la excomunión, que ahora ya cualquier sacerdote puede levantar la excomunión sobre el aborto, y ya no estás excomulgado, ¿verdad? Entonces no puede, o sea, no tiene la capacidad jurídica, pues, para realizar. Claro. Muy bien. Saúl Acosta dice, excelente programa, Dios los bendiga, gracias. Sandra, Para hacer otra pregunta. sí, una vez me negaron la absolución en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México porque en la confesión mencioné algunos delitos de un obispo y me dijo, El sacerdote. Ajá. es que no alcanzo a ver, me dijo el sacerdote que no daba la absolución si no iba saliendo al Ministerio Público a denunciar. Yo no me negué a ir a denunciar porque vi muchas cosas trabajando con pero no tenía pruebas, solo que lo vi y oí. Además, nunca pensé en denunciar. Que no le daba la absolución. Ajá. Después se confesó con un misionario del Espíritu Santo y me absolvió. Sí, digamos, ¿en qué casos un sacerdote puede suspenderte la absolución? Cuando tú te niegas a reparar el daño, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, afectaste gravemente la fama de alguien, por así decir, ¿verdad? Afectaste gravemente la fama de alguien. Entonces tú te arrepientes, vas, lo confiesas. Entonces el confesor te puede decir, mira, te voy a suspender la absolución, ve, ¿verdad? Ve a reparar el daño, ve a reparar la fama de esta persona, y ya que lo hayas hecho, vienes, ¿verdad? Entonces, para que yo te absuelva. Entonces, hay que ir a reparar el daño, ¿verdad? O si robaste algo, ¿verdad? Y si cometiste un robo grave, ¿verdad? Y entonces el sacerdote considera que es necesario que tú repares ese daño. Entonces te puede decir, mira, ve, devuelve lo que robaste y luego vienes y te absuelvo. Entonces, esos son, digamos, casos que el sacerdote puede condicionar la absolución, ¿verdad? Pero el hecho de que tú vayas
y digas, pues es que fíjese que yo vi que fulano hizo esto y esto y esto. O sea, un sacerdote no puede condicionarte de esa manera. Voy a decir, pues ve a demandar y ya luego vienes y te absuelvo. No, eso no se puede, ¿verdad? Porque está implicando la conciencia de alguien, Claro. ¿verdad? Entonces, que para empezar, bueno, pues no es un pecado, o sea, fue, ¿verdad? Y fue y dijo lo que estaba, el pecado de otro, el delito de otras personas. Ujú. Eso pues no es un pecado, ¿verdad? No es un pecado que lo hayas visto. Padre, pero por decir, si a lo mejor no vimos, supe, pero no me consta, no vi, no estuve, no soy testigo, y además no solo confieso, no digo que en este caso, pero X, ¿no? Que a lo mejor si difamé diciendo cosas que no me constaban, ¿eso ya sí entra un pecado personal? Sí, tampoco. claro, porque te estás difamando a alguien. ¿Por qué no te consta? ¿Verdad? Porque alguien vino y te dijo que le dijeron, que le habían dicho, Sí. ¿verdad? Que pasó eso. Entonces, pues es un chisme y tú lo divulgas. Ujú. Eso es un pecado. Y estás afectando la buena fama de alguien por algo que no te consta. Claro. Muy bien. Tenemos más preguntas dentro del guión, pero también no sé si sea momento, Padre Alma, de entrar a las preguntas hablando en la anulación del matrimonio, si es Sí, correcto para que no se decirlo nos así. vaya. Sí, Ahorita porque- queríamos algo importante, ver la comunión en la mano, que ha sido un tema creo que muy controversial en esta época de Ujú. pandemia, y bueno, creo que ya nos aclaraste un poquito, muchas gracias. Está antes de eso, bueno, Tere Torres dice excelente programa, felicidades Padre Juan José, gracias hermanos, que Dios las bendiga. Saludos. Ajá. Y bueno, queríamos pasar a este otro punto que también es así como muy mencionado. Sí, pues Ajá. como que a lo mejor es más común que pueda suceder o que haya inquietudes. Y estas son preguntas de un fiel seguidor de Dulce Encuentro con María. Dice, ¿bajo qué circunstancias se puede Ajá. solicitar la nulidad matrimonial? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la iglesia no divorcia a nadie. O Ujú. sea, el divorcio Ajá. no existe en la iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia hace? Después de un juicio, va a declarar si el sacramento del matrimonio se realizó o no se realizó. O sea, si hubo sacramento. Ujú. Entonces, si hubo sacramento, lo que los tribunales de la iglesia van a decir es que, bueno, si hubo sacramento y el sacramento pervive. Y si la iglesia determina, ¿verdad?, que no, entonces lo que va a declarar es que tal matrimonio entre fulano y fulana es nulo. O sea, que nunca existió el sacramento, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora, ¿bajo qué casos? Bueno, el derecho canónico sí señala varios casos en los cuales una persona pueda solicitar la nulidad. Por ejemplo, cuando la otra persona te ocultó algo que hubiera cambiado tu decisión, ¿verdad? Que tú digas, es que si yo lo hubiera sabido, no me hubiera casado. Ujú. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Él o ella lo ocultaron con tal de arrancar el consentimiento, sabiendo que si tú lo sabías, pues ibas a decir que no querías casarte. Entonces, en ese caso, el sacramento es nulo. Otro, ¿verdad? Cuando eres obligada a casarte, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, eso de obligados no es nada más que tu papá, tu mamá, ¿verdad?, tu familia diga, es que tienes que casarte porque si no estás en pecado, ¿verdad? Y esta es una situación que yo quiero aclarar. No estar casados por la iglesia no es un pecado, o sea, es una situación irregular. O sea, Ujú. la pareja está viviendo una situación irregular porque son dos bautizados y no se concibe que dos bautizados vivan juntos Ujú. sin acceder al sacramento, Sacramento. ¿verdad? Entonces se está viviendo una situación irregular, ¿sí? Pero no están excomulgados. Cada vez dicen, piensan que están excomulgados, no están excomulgados. O que no pueden bautizar a sus hijos O porque que no están pueden casados. bautizar, ¿verdad? O a veces llegan las mamás y me dicen, es que mi hijo no está casado por la iglesia y yo no puedo comulgar. Entonces, no, o sea, la situación irregular es de la pareja, nada más, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, si se embarazan antes, ¿verdad? Por ejemplo, se embarazan, que es muy común ahora, Sí. y deciden casarse, entonces
hay que ver, ¿verdad? Si están casando porque lo quieren hacer o por la presión del embarazo, que también puede convertirse en una condicionante, ¿verdad? Eso hace nulo el matrimonio. Entonces eso hay que ver bien. Hace nulo el matrimonio en este caso, hablando de un embarazo, si lo llevaron a digamos, no hubo una buena historia, o no sé, fue dañina, o siempre en todo momento es nulo. No, miren, Si a lo mejor se un sacramento, o sea, el sacramento del matrimonio es válido mientras no se demuestre lo contrario. Mientras no se demuestre lo contrario, el matrimonio es válido. ¿Sí? O sea, tiene que demostrarse que no lo es, entonces para decir, bueno, es nulo. Pero mientras no, o sea, el sacramento es válido. Lo que pasa es que a veces ocurre, ¿verdad? Que se casan, así por la presión, pero pues luego empiezan a surgir los problemas, ¿verdad? O sea, pues claro, o sea, no se podían llevar bien, ¿verdad? No se aman, no sé, sí, o sea, empiezan los pleitos, empiezan que no pueden convivir, esto y lo otro, y pues ya se casaron por la iglesia. Entonces uno de ellos dice, no, pues vamos a divorciarnos, se divorcian, y luego pues dicen, pues vamos a tramitar la nulidad. Entonces eso se estudia, ¿verdad? Eso se estudia en el tribunal, ¿verdad? Hay testigos. Cuando tú metes la demanda, porque es una demanda, cuando tú metes la demanda pidiendo la nulidad, entonces entra y pasa por varios filtros. Entonces tú tienes que llevar tus testigos, tienes tú que ir, tienes que responder a las preguntas del oficial, ¿verdad? Que te las va a hacer, y tienes que ir y hacerte las pruebas que te pidan que te hagas, etcétera. Y bueno, lleva su tiempo hasta que entonces ya estudiándolo, los jueces lo estudian, ven las pruebas y entonces determinan si es nulo, no es nulo. Aquí entra esta pregunta, padre, también de los seguidores de Dulce Encuentro. Dice, para solicitar la nulidad, ¿es necesario contar con un abogado en derecho canónico? No necesariamente. ¿No? No necesariamente, ¿verdad? O sea, tú puedes pedir la asesoría, sí, de un canonista y todo, y puedes tener tu abogado canónico, sí puedes, pero no es obligatorio, ¿verdad? O sea, si tú no tienes para pagar un abogado canónico, ¿verdad? Pues basta que tú vayas al tribunal de la diócesis y digas, ¿verdad? Te hacen una primera entrevista y dices, yo quiero ver si mi matrimonio es nulo. Entonces, te pasan una primera entrevista, te preguntan, ¿verdad? Llenas unos documentos y entonces ahí, ¿verdad? Te dicen si hay causales de nulidad, no hay causales de nulidad. Eso no quiere decir que tu matrimonio es nulo, no, apenas se va a estudiar. Claro, Entonces pues ya te dan los documentos y todo para que llenes, y ya entonces presentes tu demanda y se inicie propiamente el juicio, ¿verdad? Pero no es necesario que cuentes con un abogado canónico, ¿verdad? Para eso. ¿La iglesia cómo apoya a las personas que solicitan la nulidad? ¿Hay algún apoyo? Pues claro, en primer lugar con los tribunales, ¿verdad? En primer lugar con el tribunal, ¿verdad? Que pone a disposición de los fieles para que, bueno, hagan esa solicitud. También, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco modificó, porque también el Papa Francisco modificó el proceso de la nulidad matrimonial, que databa desde Juan Pablo II, y el Papa Francisco hizo una modificación. El Papa pidió que los procesos sean gratuitos. Pero la verdad es que eso es bien difícil, ¿verdad? O sea, bueno, a lo mejor sí es la buena voluntad del Papa, ¿verdad? Pero es bien difícil porque en un tribunal, por ejemplo, hay secretarias. Sí. Y las secretarias, pues no viven de la buena voluntad, Claro, ¿verdad? pues yo creo que nadie. ¿Verdad? Entonces, hay secretarias, ¿verdad? Pues se gasta papel, se gasta muchísimo papel, soy testigo de eso, se gasta muchísimo papel, ¿verdad? Pues hay aparatos, ¿verdad? Hay computadoras, pues se paga luz, o sea, digo, Sí, hay muchos gastos, ¿verdad? Y no, digamos, los padres, pues la verdad no ganan mucho, que los padres que comúnmente son los jueces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, estudiar la carrera de Derecho Canónico es una carrera muy cara, ¿verdad? Muy cara. O sea, pagas más o menos, tu inscripción son como 9,000 pesos cada semestre. Luego, cada mensualidad es de como más o menos como de 9,000 pesos, ¿verdad?
Entonces, eso, ¿verdad? Pues, Usted- dale 3 años, ¿verdad? Sí, Dale 3 sí. años, ¿verdad? A eso. ¿Hay Y becas, bueno, padre? No. Sí, hay becas, ¿verdad? Gracias a Dios hay becas. Pero bueno, no es solo eso, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí en México únicamente se proporciona en la Universidad Pontificia. Ujú. Nada más ahí lo puedes Nada estudiar. más. Entonces tienes que ir ahí, tienes que ver dónde vas a vivir, Aparte. tienes, Ujú. ¿verdad? O sea, cómo vas a vivir, o sea, genera esos gastos. Sí. No es solo eso, también tienes que adquirir libros, ¿verdad? Este libro no es nada barato, ¿verdad? No es nada barato ese libro, ¿verdad? Entonces, como ese, pero no es el único, o sea, tienes que adquirir más, ¿verdad? Tienes Claro. que adquirir más libros. Entonces, la verdad que sí es una carrera, pues muy cara, ¿verdad? Los padres comúnmente, pues sí, tienen parroquia, ¿verdad? Tienen parroquia y aparte atienden el tribunal, ¿verdad? Ujú. Aparte atienden el tribunal. Y bueno, yo estuve allá en el Tribunal de México, de la Arquidiócesis de México, y por ejemplo, ahí un juez, un sacerdote, le pagaban 500 pesos por juicio, o sea, hasta que saliera, desde que entra hasta que ya recibieras la sentencia, ¿verdad? Hasta entonces, pues ya, entonces el sacerdote recibía 500 pesos por Sí. por este juicio. Entonces, Cuando un abogado civil a lo mejor por una consulta son 1,000 pesos. Por una consulta. Ajá. entonces, pues bueno, digamos, es nada, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es difícil que los procesos sean gratuitos, ¿verdad? Si tú no puedes pagar tu proceso de nulidad, tienes derecho a solicitar una quita, ¿verdad? Es decir, ¿saben qué? Pues yo nada más puedo pagar 1,000 pesos tal vez, ¿verdad? Aquí ignoro cómo está en verdad de México en aquel entonces, estaban en 17,000 pesos, pero es un juicio que te dura pues más o menos un año, ¿verdad? Ajá. Entonces, y te daban oportunidades para pagarlo y todo, pero si tú no podías, metías una solicitud, decir, bien, yo no lo puedo pagar, ¿verdad? O sea, no tengo trabajo, o estoy muy limitado, etcétera, por lo que tú quieras. Entonces solicitabas la quita, ¿verdad? Ujú. Y sí se te ayudaba, ¿verdad? Sí se decía sí, no, ¿verdad? O tanto, pero sí había los procesos de ayuda, ¿verdad? Para quien solicitaba la nulidad y no tenía oportunidad de pagarlo. Y bueno, ese es otro apoyo que también pues la iglesia da. Claro. ¿verdad? Hay otra por ahí, Cas. Para Ajá. cerrar estas preguntas dice, Ujú. ¿cuál es la condición ante la iglesia con la que quedan las partes solicitantes de una nulidad? Es decir, ¿cómo puede darse la resolución? Bueno, si se da negativa, pues sigues casado, ¿verdad? Y ya no te puedes casar, Ajá. ¿verdad? Si se da negativa, Con si la dices- pena. si dicen, no, pues es que tu matrimonio es válido, entonces pues ni modo, ¿verdad? Estás casado, ya no puedes hacer más, estás casado. Ujú. Si te dicen tu matrimonio es nulo, entonces pues ya quedas soltero otra vez, ¿verdad? Ok. O sea, automáticamente quedas soltero, ¿verdad? Puedes volver a contraer nupcias otra vez, ¿verdad? Aunque no digo comúnmente, pero sí de repente el tribunal en su sentencia de nulidad pone a veces algo que tienes que cumplir tú, ¿verdad? Por ejemplo, si se dan cuenta que tú necesitas una terapia psicológica, sí te lo va a poner allá, ¿verdad? O sea, te dan la nulidad, pero no puedes, te ponen allá, ¿verdad? No puede contraer nuevamente nupcias hasta que tome una terapia sobre el matrimonio, una terapia familiar o terapia psicológica sobre esto, ¿verdad? O asista a tales cursos o tome un retiro. A veces el tribunal sí pone esas condiciones. Entonces, hasta que tú lo compruebes, entonces es que ya tú puedes entonces acceder al sacramento. Padre, esto puede ser porque influyó Ujú. en aquella decisión que, Sí. que la persona tomó, o Ujú. también pudiera ser por el proceso en el que estuvo casada y que se vio afectada o Puede, afectado. puede ser por ambas cosas, puede ser por cualquier cosa que los jueces determinen, ¿verdad? Que digan, o sea, sí es nulo, pero para que se case nuevamente, pues bueno, que tome esto. Es como Sí, evitar sí. que vuelva a suceder Exacto. lo mismo. Exacto, la misma situación, ¿verdad? Y por eso pues lo pone, tomando en cuenta que cuando las personas se acercan comúnmente, ¿verdad? Se acercan a pedir la nulidad, es porque ya están en otra relación, ¿verdad? Ya se ok. divorciaron y ya están en otra relación, ya quieren casarse por la iglesia, entonces comúnmente es cuando se acercan entonces a pedir a solicitar la nulidad. Padre, y Ajá. en un acto espiritual,
o no sé cómo decirlo, si sea esa palabra correcta o acertada. Si tengo una herida, hablando que entregaste tu corazón, tu vida, tu confianza a una persona, a lo mejor que, bueno, no era lo mejor, también es necesario, hablando en ese sentido, ¿no? Para jurar ante Dios, en esta institución del matrimonio, pues poder estar libre en esa, o bien sano, ¿no, Padre? En ese sentido, pues de lo que representa, no es nada más, pues me caso, y el sentido, a lo mejor lo que vemos, no digo que todos, ¿no? A lo mejor se puede ver el sentido de la boda, la fiesta, vestido de blanco y así, sino todo lo que representa, ¿no? Sí, Ajá. sí, así es. Sí, como digamos, hay un caso de nulidad que marca el derecho, que se llama el caso perplejo. ¿Cuál es ese? Ya está todo preparado para la boda, ¿verdad? Y de repente te das cuenta que es que yo no me quiero casar, pero ya está todo preparado, ¿verdad? Entonces tú dices, no me quiero casar, pero no hay de otra, o sea, ya está todo preparado. Y te casas, ¿verdad? Pero tú no querías casarte, pero ya estaba todo preparado. Entonces, ese caso se llama caso perplejo, ¿verdad? Porque como que ahoga a la persona, al contrayente, que ya no le quedó de otra, ¿verdad? Más que acceder al sacramento. Y hay otros casos que son más comunes, ¿verdad? Y que son por descuido. Y ahí les va. El sacramento del matrimonio es un sacramento que requiere, ahora sí, muchos requisitos que tienen que cumplirse para su validez. Porque tú únicamente puedes contraer matrimonio ante tu párroco o ante tu obispo, nada más. No puedes ir a casarte a otro lado. O sea, el matrimonio lo tienes que realizar ante tu párroco o ante tu obispo, ¿verdad? Ante cualquiera de ellos dos. Entonces, comúnmente, pues, aquí tu iglesia está feíta, ¿verdad? Y no te gusta, y quieres ir a casarte a San Agustín. Sí, ¿Verdad? Entonces, no es nada más, pues ya voy a San Agustín, ¿verdad? Y me quiero casar y ya. O sea, no. Tú tienes que iniciar tus trámites en tu parroquia, porque es tu párroco el que tiene que autorizar al de San Agustín a que te case. Si tú no haces ese papeleo, entonces eso se llama nulidad por defecto en la forma canónica, ¿verdad? Entonces tu matrimonio es nulo, Padre, ¿verdad? ¿ese trámite lo hacen los dos, cada uno en su parroquia, o solo con el de uno es No, suficiente? donde uno es suficiente, ¿verdad? Donde ya sea del novio o de la novia. Ajá. Y ahora sí ya se puede casar donde. Sí, o sea, no, pero específicamente. O sea, tú no puedes decir, es que me voy a casar en San Agustín y a la mera hora te cambió la fecha. No, te sé. vas a casar a San José Obrero. No puedes, ya no, o sea, porque Ya no hay boda, sí. porque el permiso que emitió tu párroco era, sí, es que era, San Agustín. era para San Agustín. Es que mandan unos escritos, o sea, Sí. hay unos documentos que mandan a la Exacto. iglesia autorizando y... Exacto, entonces muchas veces la gente desconoce eso, ¿verdad? Sí, son documentos Pero que se mandan con todo. eso puede hacer nulo el matrimonio, ¿verdad? Se llama así, nulidad por defecto en la forma canónica. Muchas personas también piensan, ojo, que cuando, por ejemplo, dicen, no, es que mi esposo o mi esposa me fue infiel, dijo, yo voy a pedir la anulación del matrimonio. Sí. ¿Eso es válido? La infidelidad, ¿Es muy común? la infidelidad después del matrimonio no es causa de nulidad, Ah, ok. ¿verdad? Puede demostrar otras cosas, por ejemplo, inmadurez, y la inmadurez sí es causa de nulidad, pero hay que demostrarlo. Claro, porque del dicho al hecho. Sí, hay que demostrarlo, claro, ¿verdad? claro. Pero solamente en sí, la infidelidad no es causa de nulidad, O la mala vida, como dicen. ¿verdad? Sí, digo, cuando hay personas que son maltratadas, pues, Padre, pero porque física y psicológicamente. Sí. si alguien que tuviera una experiencia así pasada o tiene una nueva, ¿no? Y fue casado y quiere como que anular, como que queremos como un Dios a nuestra medida. Yo creo que ahí podría hacernos una invitación, Padre, a amar a Cristo con todo lo que representa, o no sé cómo decirlo, porque entonces, ¿qué es para mí el sacramento? ¿Qué es para mí un juramento a Dios? ¿Qué es para mí el proyecto matrimonial, el proyecto de Dios en las familias? ¿Es un juego? ¿Es falta de amor? ¿Qué es, Padre? ¿Qué podríamos decir, no? O sea, pues la vida no es así. Sí, pues, bueno, la vida no es como nos la esperamos, ¿verdad? ¿Verdad?
Pues es que son ambas cosas, porque mira, también luego mucha gente sufrida, sobre todo mujeres, ¿verdad? Que luego las mujeres dicen, es que es mi cruz. ¿El Pues es matrimonio o el- que, ¿verdad? Del esposo, ¿verdad? Es que ni modo, padre, pues es mi cruz. Como que antes así pensaba. Ajá, entonces pero no te creas, todavía hay ¿Todavía? gente, Sí, ¿verdad? sí, Que es piensa cierto. de esa manera, es que es mi cruz, la cruz que me tocó. Pues es que no es tu cruz, o sea, no te casaste con él para que sea tu cruz, te casaste con él para que sea tu compañero de vida, Claro. ¿verdad? Para que caminen juntos, para que tengan una familia, o sea, no para que sea tu cruz, ¿sí? Entonces, bueno, ahí son varias situaciones, ¿verdad? Son varias situaciones porque también cuando las parejas son infelices, pues también qué caso tiene, ¿verdad? Y si el sacramento fue válido, hay algo que la iglesia permite, que es, le llama separación de cuerpos, así, tal cual dice, Ajá, ajá. ¿verdad? Que la iglesia permite que vivan separados, ¿verdad? Pero separados nada más, o sea, Sí, si- claro. eso no es un permiso para que tú tengas una nueva relación, Ajá. ¿verdad? El sacramento es válido, pero ok, o sea, la iglesia permite que vivan separados, ¿sí? Entonces, bueno, sí, son asuntos pues así muy delicados porque atentan pues a la persona, ¿verdad? Directamente. Entonces, por eso cada caso Sí, es particular, Ajá, sí. ¿verdad? O sea, no aplican, digo, los cánones sobre esto son amplísimos, digamos, no por mucho, sino en su estructura son muy amplios. Entonces, ¿qué hay que hacer, verdad? ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, acercarte a tu párroco, es el primer paso, ¿sí? Es acercarte a tu párroco, decir, bueno, pues mire, pasa esto y esto, ¿verdad? Y él, pues bueno, te puede orientar, ¿verdad? Si tu párroco no sabe, ¿verdad? Porque ya lo olvidó, porque lo vemos en el seminario, pero si ya lo olvidó, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer tu párroco? Pues puede guiarte y mandarte al tribunal, y al fin y al cabo te van a reenviar con tu párroco, ¿verdad? Pero ya con unas instrucciones que tu párroco tiene que realizar contigo, ¿verdad? Porque ahora, sí, porque antes tú llenabas tu libelo, o sea que así se le llama al escrito de demanda, ahora ya lo llenas con tu párroco, Qué bien. ¿verdad? Ajá. Ya lo llenas con tu párroco. Entonces, es lo primero, ve con tu párroco para que te guíe, ¿verdad? O ve directamente al tribunal, pero te van a mandar con tu párroco, Ajá. ¿verdad? O sea, te van a mandar, ve con tu párroco primero. Entonces, es el primer paso, platicar, ¿verdad? Exponer por qué tú crees, ¿verdad? Es eso. ¿Por qué crees tú que tu matrimonio es nulo? Entonces, exponerlo, ¿verdad? Entonces, una vez, bueno, me dijo, cuando yo estuve en el Tribunal de México, ahí mi maestra fue una laica, ¿verdad? También una señora que es abogada civil, pero que también estudió Derecho Canónico, ya tenía muchísimos años en el tribunal, y ella fue mi maestra en el tribunal, ¿verdad? Y ella me decía, mira, tú ves estas paredes, me dice, las ves frías, me decía, pero Dios actúa aquí. Me dijo, Dios termina actuando aquí, porque aquí encontramos la verdad. O sea, al fin y al cabo, de una u otra manera, la verdad va a salir. Entonces, pues es eso, el camino de la nulidad es el camino de la verdad, ¿sí? O sea, si realmente se realizó el sacramento o no se realizó. Continuando, Lupita Rangel, porque ya se nos fue mucho de programa y casi es tiempo de ya cerrar. De hecho, ya es tiempo de cerrar. Lupita Rangel, saludos. Diego González, saludos. Alfonso Saludos. Lebro nuevamente, Rode Alba, Estela Hernández, Gaby Martínez. Yo me casé en San Agustín y sí, ciertamente el párroco a donde pertenezco me autorizó. Saludos. Saludos, Gaby Martínez. Mariana. Mariana Calderón, excelente tema. Saludos y bendiciones, padre. Muy bien. Nada más, bueno, antes de cerrar, hay una pregunta que a lo mejor no es con referencia a la nulidad matrimonial, pero bueno, la están mandando aquí en el chat, entonces te la comento. Dice, yo tengo una pregunta. Si vi durante la confesión que el padre tuvo algunas actitudes impropias hacia quien se confesaba, ¿qué se tiene que hacer? ¿Volverte a confesar con un padre diferente? ¿O solo confiar que la justicia de Dios actuará? Pero no entiendo, o sea, él tuvo actitudes impropias contra ti, Hacia quien se confesaba, dice. pero tú eres alguien externo. Miren, Aquí no entiendo si haya sido Ok, la persona miren, que se estaba miren. confesando o alguien más. miren, durante el sacramento de la confesión, el sacerdote no puede indagar más allá de tu pecado, ¿verdad? O sea, si tú vas y dices, padre, pues me acuso de robo, ¿verdad? Robé. Entonces el padre puede decirte, a ver, ¿y cómo robaste?
¿verdad? O sea, no puede hacerte ese tipo de preguntas, ¿sí? Ajá, Tú ajá. le puedes decir, ¿cómo se llama? Respetuosamente, decirle, mire, padre, ese es mi pecado, lo estoy confesando, o sea, usted no debe preguntarme más, ¿verdad? El padre sí puede preguntarte algunas cosas para determinar la magnitud. Por ejemplo, sí te puede preguntar, oye, bueno, fue mucho lo que robaste, pero una pregunta, ¿verdad? O sea, porque pues eso va a determinar lo que yo les decía, ¿verdad? Hace un rato, La sí, reparación. sí va a implicar la reparación del claro. daño. Entonces, ¿verdad? Sí puede preguntarte, bueno, ¿robaste? ¿Fue mucho lo que robaste? Esas preguntas, pues sí la puede hacer. O dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la edad, porque por ejemplo, luego los niños, ¿verdad? La niña esta que se acerca y le dice, padre, yo me acuso de que soy lujuriosa. Y le dice el padre, pero ¿cómo está eso de que eres lujuriosa? Pues es que me gustan mucho los lujos, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, para que el padre tenga que el confesor tenga como una idea, sí te puede hacer las preguntas, pero no puede indagar más allá, ¿sí? Si el sacerdote tiene contra ti actitudes impropias, por ejemplo, ¿verdad? Que te haga una solicitud sexual, eso es un delito. Y tú tienes el deber de demandar al padre ante el tribunal, ¿verdad? De ir y decir, miren, el padre me solicitó, ¿verdad? Tener actividad sexual con él durante la confesión. Eso tú tienes la obligación de hacerlo porque es un delito, y es un delito que excomulga al padre, ¿verdad? O sea, que excomulga al padre. Entonces, si lo hizo contigo, pues bien. Si no lo hizo contigo, ¿verdad? Y viste que lo hizo con otra persona, entonces, bueno, puedes acercarte a esa persona y decirle, mira, yo me di cuenta de esto, ¿verdad? No sé si efectivamente, porque pudo haber sido únicamente tu percepción. Entonces, Claro. sí, preguntarle, mira, yo me di cuenta de esto, no sé, ¿verdad? Si así fue, ¿verdad? Porque si fue así, pues no te dejes, ¿verdad? No te dejes, pues ve, acúsalo, o sea, porque él no debe hacer eso contigo. Entonces, es eso, ¿verdad? Son ese tipo de situaciones. Padre, bueno, saluda Eduarda. Doña Lalita, Lala, ajá, sí. doña Lala de Y Chimalhuacán, para terminar, padre, Peña Marilú. bueno, vamos a llegar a una conclusión, pero antes, si alguien tuviera alguna duda, padre, respecto a este tema, lo podría buscar o no. Sí, claro. Sí, Ujú. con gusto, y Sí, ya, sí. se comunican con nosotros y ya, les damos Exacto. datos del Ajá, padre. claro. Y otra duda más, Ujú. en San Luis Potosí hay más sacerdotes que tengan esta licenciatura, Sí. muchos, son pocos. Y que estén, Sí, ajá. más o menos, digamos, no son muchos, pero sí suficientes, ¿verdad? Para atender el tribunal y para atender otro tipo de situaciones en la diócesis. Como yo les decía, pues no es únicamente los tribunales, ¿verdad? Ujú. Digamos, hay mucha más amplitud, ¿verdad? En cuestión del derecho. Padre, brevemente, compártanos, ay, brevemente, qué grosera, ya nos clarificó todo, ahora sí ya, no, perdón, pero compártanos su experiencia ahorita ya como sacerdote y ahora que tiene, pues recientemente esta licenciatura. Sí, pues yo comúnmente lo estoy desarrollando en la hermandad, ¿verdad? Ujú. Ahí es donde prácticamente estoy pues trabajando, ¿verdad? En el área de la hermandad, en todo lo que respecta a la situación canónica. Pues ya desde que empecé a estudiar, desde que fui estudiante de Derecho Canónico, pues empecé ya a trabajar propiamente la cuestión canónica en la hermandad. Y bueno, básicamente es ahí. Estoy haciendo algún trabajo también con algunas religiosas que me han pedido ayuda, apoyo también Ajá. en sus situaciones difíciles. Y bueno, pues ahí también estoy apoyando también algunas comunidades religiosas también. Padre, ha llegado Mucho trabajo. sí, ha llegado el tiempo de casi concluir Dulce Encuentro con María. Hay un mensaje que quisiera dar a los seguidores de Dulce Encuentro con María en este tema, y le vamos a pedir también su bendición. Bueno, sí, antes de terminar su bendición, y bueno, aparte del mensaje o con lo que podamos concluir, también invítanos, digo, pues usted es discípulo de Jesús y a veces ustedes tienen actividades o Sí. cosas que hacer, y ahorita sabemos que están por ahí alguna actividad importante con esos boletos que bueno, es para qué son y todo, Claro. y bueno, pues el que podamos apoyar, aportar. Sí, Pues bueno, también nos- ahorita la hermandad anualmente la hermandad organiza una rifa, ¿verdad? Pero Ujú. por causa de la pandemia el año Claro. pasado se suspendió, y ahorita, bueno, pues está nuevamente la rifa, que todos los discípulos de Jesús tenemos boletos. Entonces, bueno, pues ahí tienen la oportunidad de
de apoyarnos, pues la rifa va a ser el 19 de marzo del próximo año, así que hay mucho tiempo, ¿verdad? Para que nos compres así 20 boletos y vayas pagándolo poco a poco. Qué buenas del aguinaldo también. Precio ¿Verdad? del boleto, padre. Cuesta 100 pesos, ¿verdad? Y son 15 premios. Son 15 premios, creo que son 5 de 15, 5 de 10 y 5 de 5. Parece ser, ¿verdad? 15 premios. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, no importa que vivas en otro lugar, pues ya te comunicas con algún discípulo de Jesús, le dices que quieres boletos y bueno, pues ya la forma de pagar, la forma de mandarte el boleto, pues ya se resuelve. Claro. Pero bueno, pues ojalá puedas apoyarnos. Esto es para, pues bueno, ayuda de la hermandad. Miren, ¿qué hacemos con ese dinero, verdad? Que no es propiamente para que comamos, o sea, ¿qué hacemos con el dinero de la rifa? Sí, ¿verdad? Porque ese dinero de la rifa, la verdad es que no nos lo comemos, ¿verdad? Lo dividimos. Una parte la mandamos a las obras de construcción del noviciado, ¿verdad? Que está ahorita. Que hasta ahorita está el proyecto, entonces estamos juntando el dinero y bueno, ahí se va una parte, ¿verdad? Otra parte, pues sí se queda para todo el aparato administrativo, ¿verdad? Que tenemos también como institución dentro de la iglesia. Bueno, tenemos también la parte administrativa que pues consume recursos, ¿verdad? Y otra parte también la ahorramos para la especialización de los hermanos. Por ejemplo, ahorita, bueno, pues me mandaron a mí, ¿verdad? Hace 3 años, pues bueno, hice la licenciatura, ya ven que no es nada barata, y ahorita estamos pensando en mandar a otro hermano a especializarse en Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, está ese proyecto, entonces ese dinero también lo ahorramos, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Ahora si quieren, miren, hicimos el presupuesto porque también es una carrera muy cara de Sagradas Escrituras, ¿verdad? Es una carrera muy cara, hicimos el presupuesto y vimos que más o menos la licenciatura del hermano nos va a salir como en 2 millones de pesos, ¿verdad? Los 3 años, ¿verdad? Porque sí, les digo, son estudios muy caros, ¿verdad? De profundización, sí, para ayudar al pueblo de Dios, pero la verdad es que cuestan, ¿verdad? O sea, sí cuestan. Claro. Entonces, bueno, parte de ese dinero pues es también para ayudar a ese proyecto, ¿verdad? Sí buscamos becas, sí estuve becado, ¿verdad? Claro que sí. Porque es bien aplicado. Aparte, sí. ¿Verdad? O sea, sí estuve becado, pero bueno, aún así, ¿verdad? Aún así, pues los gastos son bastantes. Y entonces, bueno, ahí está. Para eso usamos ese dinero. Pero ¿verdad? Mira, veámoslo así. Yo lo veo así. O sea, si ustedes tienen gastos, ahorita están tratando de hacer la venta de los boletos, nosotros, laicos o familia Nueva Alianza y laicos externos también, los apoyamos comprando. ¿Y qué obtenemos con eso? Pues también nos beneficiamos de ustedes, simplemente te tenemos aquí. Pues tenemos dudas, apoyos, o sea, en lo que van haciendo, ¿cuántos no los consultamos? Vamos a visitarlos, requerimos de sus servicios espirituales para nosotros, entonces toda esa preparación que ustedes requieren tener, pues es para nosotros. Así es. Padre, ¿a qué advocación? No, gracias, ayúdenos, ¿verdad? Eso nos vamos a agradecer y bueno, están en nuestras oraciones, ¿verdad? Gracias, siempre pedimos por todos ustedes que bueno que piden por nosotros. Padre, ¿a qué advocación mariana es devoto? A Nuestra Señora de la Soledad. Ahí está. También es el devoto de nuestra Madre María. Hoy entonces encuentro con María, ella estuvo y está siempre con nosotros. Hoy es específico, ¿no? Para informarnos, para ser mejores hijos de Dios. Padre, ¿con qué vamos a concluir? Pues miren, como les decía al inicio del programa, el derecho es para salvaguardar los derechos, la justicia, la equidad de todos los fieles, ¿verdad? En la iglesia pareciera que los laicos están como en el estrato más bajo, pero no es así, ¿verdad? El mismo derecho pone a los laicos siempre en primer lugar. Entonces, bueno, ¿verdad? No dejes, a veces los laicos, es verdad, sufren abuso de parte de los sacerdotes, sufren a veces abuso de sus párrocos, ¿verdad? ¿Cuánta gente me ha dicho es que mi párroco me corrió? Tu párroco no te puede correr de la parroquia, es imposible, ¿verdad? No lo puede hacer, ¿sí? No puede correrte. Entonces, bueno, para eso es, ¿verdad? Digamos, lo que busca es eso. Entonces, no estás solo, te asiste el Señor en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo, pues te asiste también el derecho de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquier duda que tengas, pues consulta a los especialistas, ¿verdad? Y bueno, pues para ayudarte.
Así Claro. es. El comentario de Eduardo Morales dice, aplicadísimo es el padre Juan José, me consta. Ajá, dice doña Lala, Me sí. consta, es una Le consta, persona muy varios cercana. años viéndolo, ¿cómo no le va a constar? Sí, sí, el padre hace muchos días, nos pone un gran ejemplo. Bueno, no Y sé dice si también Marisela Mendoza, dice saludos desde la cuasiparroquia Nuestra Señora de la Soledad Paloma. Saludos, Mari. Saludos. Y pues bueno, se ha llegado el tiempo de concluir Dulce Encuentro con María, de agradecerles a todos y cada uno de los que nos han acompañado a lo largo de este programa. Gracias por las preguntas que con anterioridad ya teníamos. Los invitamos a seguir la programación de Nueva Alianza Radio todos los días en punto de las 8 de la noche. El rezo del Santo Rosario en vivo. Seguimos clamando al Padre a través de las manos santas de nuestra Madre María por todas nuestras necesidades, en específico, pues bueno, y se inició por el fin de la pandemia y vamos caminando, gracias a Dios. Está esa programación y pues bueno, se despide de ustedes, hermana en Cristo, Jazz Martínez. El Padre nos va a dar la bendición. Nos va a dar la bendición. También Alma Alonso, y no se les olvide que tenemos, bueno, Nueva Alianza Radio, la fanpage Dulce Encuentro con María y la página de YouTube también que se llama igual Dulce Encuentro con María, en donde puedes encontrar y todos los programas que hemos tenido a lo largo, bueno, del tiempo que vamos viviendo, que Dios nos ha permitido. Ahí puedes encontrar cualquier tema y también, por supuesto, estará en la próxima semana. Agradecemos también detrás de cámaras a Rox Acosta. Y Padre, muchas gracias por el tiempo. No, gracias por muchas invitarme. gracias. Gracias por invitarme. Y pues nos da la bendición. Para El Señor terminar. esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Recuerda que Jesús te ama y te lo Y te lo anunciamos.